La puerta del diner se abrió con fuerza y todos oyeron la campanilla sonar, pero nadie miró. Un hombre entró con el abrigo empapado, pasos pesados, como si cargara algo invisible. Fue directo al mostrador. Las luces blancas se reflejaban en su rostro cansado. La fila detrás crecía. La cajera golpeaba los dedos en la caja, impaciente. «Next», llamó. Él intentó hablar. «I want...» Nada salía bien. La voz fallaba. El inglés no venía. Señaló el menú, pero la mano le temblaba. «Diga el número, señor. No tengo todo el día», dijo la cajera irritada. Detrás de él un chico rió. «El tipo ni sabe pedir comida», comentó, lo bastante alto para que todos escucharan. La vergüenza se apoderó del rostro del hombre. Respiró hondo, intentando de nuevo. «Chicken», pero las palabras se rompían en el aire. «Siguiente», cortó la cajera. «Salga de la fila si no sabe pedir». La fila resopló, impaciente. Él se quedó parado, como si hubiera recibido un golpe. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. El sonido del diner se volvió apagado, distante. El mundo a su alrededor seguía como si nada, pero él se estaba desmoronando, ahí, frente a desconocidos que se reían de su dificultad. Entrando en pánico, dejó escapar en japonés: «Sumimasen». La risa del adolescente fue aún mayor. Esa palabra, dicha en voz baja y quebrada, resonó sola en medio del ruido. Él bajó la cabeza, intentando esconder el rostro. No servía de nada. Todos estaban mirando. Fue entonces cuando, entre mesas y cabinas rojas, una mesera dejó de caminar. Había escuchado el japonés. Vio el temblor en sus manos. Vio el miedo. Vio lo que nadie allí quiso ver. Y en ese instante, mientras lo empujaban hacia un lado como si no importara, algo cambió en la expresión de ella. Sabía exactamente lo que ese hombre estaba sintiendo, y sabía que nadie iba a ayudarlo, excepto ella. El diner quedaba en una carretera muy transitada de Estados Unidos, siempre lleno de camioneros, trabajadores cansados y turistas apurados. Nadie allí tenía tiempo para historias. Todos querían comer rápido y seguir viaje. Era un lugar donde la gente entraba y salía sin mirar a los lados, sin preguntar nombres, sin crear vínculos. La mesera se llamaba Elena. Joven, cabello recogido a toda prisa, uniforme gastado por el uso. Hacía turnos largos, trabajaba cansada, pero casi nunca se quejaba. Pasaba desapercibida por la mayoría, pero observaba todo. Las mesas, las conversaciones rápidas, los silencios pesados. Y ese día observaba al hombre que ni siquiera lograba pedir un plato. El extranjero llamaba la atención sin querer, no por la ropa elegante o por el reloj caro escondido bajo la manga mojada, sino por la forma rota en que intentaba comunicarse. Era evidente que no estaba acostumbrado a ser ignorado. Sus ojos tenían un cansancio que no venía solo del viaje. Había algo más profundo allí, algo que Elena reconoció de inmediato. Ella misma sabía lo que era intentar hablar y no ser escuchada. Sabía lo que era ser tratada como una molestia. Sabía el peso de un dolor que nadie ve. Mientras limpiaba una mesa con movimientos rápidos, seguía observándolo discretamente. Vio al extranjero apretar el pasaporte en el bolsillo como si fuera su única ancla. Vio el esfuerzo por mantenerse firme. Vio la vergüenza de ser ridiculizado en público. Y aunque aún no hubiera intercambiado una palabra con él, algo en la mirada de ese hombre hizo que Elena sintiera que aquella situación no se trataba solo de un pedido mal hecho. Se trataba de alguien al borde de derrumbarse. El gerente la llamaba siempre para correr, entregar platos, acelerar el servicio. Pero en ese momento, Elena sabía que si no hacía nada, ese hombre saldría de allí más roto de lo que entró. El gerente notó la confusión en el mostrador y caminó rápido hacia allí, pasos pesados, expresión dura. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó a la cajera. «Nada. Él no sabe pedir. Está trabando la fila», respondió ella sin ningún cuidado. El gerente miró al hombre como si fuera un problema. «Señor, la caja es simple. Si no entiende inglés, intente en otro lugar. Aquí no tenemos tiempo». Cada frase era seca, directa,
sin la mínima intención de comprender. El extranjero no reaccionó. Solo bajó más la cabeza. Su respiración era corta, casi irregular. La ansiedad comenzaba a apretar su pecho de un modo que no podía controlar. «Please», intentó con la voz quebrada. «Just food». «Eso no es un pedido», insistió el gerente. «Siguiente en la fila». «Vamos, muévanse». La fila entera avanzó sin dudar. Un hombre chocó con el extranjero al pasar, empujándolo hacia un lado. Una mujer murmuró, «Pobrecito», pero siguió adelante, sin detenerse a ayudar. Lo rodeaban como si fuera un estorbo. El extranjero dio 2 pasos hacia atrás temblando. Los sonidos del restaurante se hicieron demasiado fuertes. Platos chocando, aceite chisporroteando, conversaciones rápidas. Todo parecía girar. Elena observaba la escena desde lejos con el paño de cocina entre las manos. El rostro del hombre mostraba señales claras de alguien a punto de tener un ataque de pánico. Sus manos agarraban el bolsillo interno del abrigo como si intentaran sostener algo que se escapaba. Su mirada estaba perdida, fija en algún punto del suelo. La voz del gerente volvió a resonar. «Si no va a pedir, necesito que se retire». El hombre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo respiró hondo, intentando no derrumbarse. Las risas de los jóvenes cerca de la puerta volvieron, ahora más fuertes. Se estaban divirtiendo con la situación. «Dales, hermano, elige un número», provocó uno de ellos. El extranjero cerró los ojos por un segundo. Estaba solo en un país que no entendía, solo en un idioma que no dominaba, solo en un restaurante donde nadie quería ver su dolor. Elena dio un paso hacia adelante, con el corazón acelerado. Sentía crecer una inquietud, algo que ya no podía ignorar. Vio al hombre llevar la mano a la frente, intentando respirar, y reconoció ese tipo de temblor. No era solo vergüenza, era desesperación. El gerente volvió a hablar más impaciente. «Señor, por favor, necesito que se aparte del cajero». Las luces blancas del restaurante parecían aún más duras sobre el rostro del extranjero. Él estaba a punto de retroceder cuando su voz escapó otra vez, casi sin fuerza. Sumimasen, la misma palabra, la misma disculpa, el mismo dolor escondido. Fue entonces cuando Elena sintió un impulso que no pudo contener, la sensación de que si esperaba un segundo más, aquel hombre iba a caer. No físicamente, sino por dentro. Y por primera vez esa noche dejó de lado el miedo al gerente. Se acercó, despacio, pero decidida, lista para enfrentar lo que viniera después, lista para hacer algo que nadie allí tuvo el valor de hacer, lista para llegar a él de la única forma en que aún podría escuchar. Elena dejó la bandeja en el mostrador lateral y avanzó hasta la caja, ignorando la mirada del gerente, que ya fruncía el ceño, molesto con su iniciativa. «Elena, vuelve al salón. Tienes mesas esperando», reclamó él. Ella no respondió. Solo se colocó al lado del hombre manteniendo una distancia respetuosa, pero suficiente para que él notara su presencia. Su rostro estaba pálido, la mirada perdida, como si estuviera atrapado dentro de su propia mente. «Hey», llamó Elena en un tono bajo y firme. «Look at me». Él levantó los ojos lentamente, como si eso exigiera demasiada fuerza. Cuando finalmente la miró, ella vio el miedo, y también la vergüenza, profunda, silenciosa. «¿Are you okay?», preguntó. El hombre intentó responder, pero la voz le falló. Apenas movió la cabeza, casi imperceptible. El gerente se acercó, impaciente. «Elena, esto no es asunto tuyo. El señor aquí no sabe hacer el pedido. Tiene que salir de la fila, y punto». El hombre retrocedió un paso más, como si fuera culpable de algo. Las manos le temblaban de nuevo. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Elena respiró hondo. «Él no está molestando, solo necesita ayuda». «¿Ayuda?». El gerente rió incrédulo. «Aquí no es una escuela de idiomas. Tenemos clientes reales en la fila. Retíralo y sigamos». Los clientes detrás empezaron a murmurar, apoyando al gerente. La presión crecía. Era el tipo de momento en que cualquier empleado simplemente desistiría. Pero Elena no podía.
Vio al hombre apretar el bolsillo del abrigo, sintiendo el pasaporte allí dentro, como si fuera lo único que aún lo mantenía conectado a algo familiar. Era imposible ignorarlo. Elena tomó una decisión que podía costarle una reprimenda, un recorte de turno o incluso el despido. Dio un paso más al frente, colocándose entre el gerente y el extranjero. «Sir», dijo ella con un tono aún más suave, «no necesita irse. Quédese aquí. Yo lo voy a ayudar». El gerente resopló. «Elena, para con eso, ahora». El extranjero la observaba, confundido, sin entender por qué alguien finalmente había parado para hablar con él. Su respiración comenzó a estabilizarse, pero sus ojos seguían vidriosos por la tensión. Elena sabía que la próxima frase que diría cambiaría todo esa noche. Sabía que si avanzaba un paso más, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que ese hombre necesitaba algo simples, alguien que lo reconociera. Respiró hondo, se inclinó un poco hacia él y con una voz baja, clara y sorprendentemente familiar, dijo, «Daijōbu desu ka». Las sílabas japonesas resonaron en el aire. El restaurante, por un instante, pareció congelarse. El extranjero abrió los ojos con sorpresa. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. El gerente no entendió nada, los clientes tampoco. Pero para aquel hombre no era solo una pregunta. Era la primera vez desde que había llegado a ese país que alguien le hablaba en el idioma que alcanzaba su corazón. El desafío estaba lanzado. Ahora, la noche no sería la misma, para ninguno de los dos. Cuando Elena dijo «Daijōbu desu ka», el hombre quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de sorpresa, pero no solo eso. Había alivio, confusión y algo más profundo, reconocimiento, como si por fin alguien hubiese encontrado la puerta correcta para llegar hasta él. Parpadeó varias veces intentando confirmar que había entendido. «¿Tú hablas japonés?», murmuró con el acento marcado, pero con la voz menos temblorosa. Elena asintió, discreta. «Un poco», respondió mezclando lo que sabía con toda la naturalidad que podía ofrecer. «Lo suficiente para ayudarte». El gerente resopló detrás de ella. «Esto es ridículo, Elena. No te pagan para esto. Deja de perder tiempo». Pero ella no se movió. Y por primera vez esa noche el hombre tampoco retrocedió. «Si quieres, puedo pedir por ti», dijo ella con calma. Los clientes de la fila empezaron a quejarse, pero el extranjero ya no escuchaba nada. Toda su atención estaba en la mesera que por primera vez en el país lo trataba como un ser humano, y no como un estorbo. Respiró hondo, intentando controlar la emoción que subía en su pecho. «Arigato», dijo, bajito. Elena inclinó la cabeza, como quien dice, «No hace falta agradecer algo tan básico». Pero en ese momento, ese gesto significaba mucho más de lo que parecía. Se volvió hacia la cajera. «Combo 3, sin pepinillos. Y un té caliente. Él va a comer aquí». La cajera, de mal humor, tecleó sin mirarlos. El gerente abrió la boca para reprender a Elena, pero algo lo detuvo. La mirada firme de ella. No era desafío. Era convicción. Elena entonces volvió hacia el extranjero. «Vamos a sentarnos. La comida llega enseguida». Él desvió la mirada como si intentara recolocar su propia dignidad. «Lo siento», dijo en un inglés vacilante. «No quise causar problemas». Elena negó con la cabeza. «No causaste nada. Solo necesitabas que alguien te escuchara». Caminaron hasta una cabina vacía en la esquina. El hombre se sentó despacio, apoyando las manos sobre la mesa como si estuviera recomponiéndose poco a poco. Elena permaneció allí por unos segundos, observando de cerca su rostro. Fue entonces cuando lo entendió. Su mirada no era solo la de alguien perdido, era la de alguien quebrado, de alguien que cargaba algo demasiado pesado. Y cuando ella preguntó, «¿Estás viajando solo?», él dudó, respiró hondo, y dejó escapar la primera verdad que cambiaría todo esa noche. «No estoy viajando, estoy huyendo de mí mismo». Aquellas palabras fueron directas, crudas, dolorosas. Elena sintió un nudo en el estómago.
No era solo un hombre que no sabía pedir comida. Era alguien que había perdido algo demasiado grande, y esa confesión cambiaría por completo el rumbo de la noche y la vida de los dos. Elena no esperaba esa frase. Huyendo de mí mismo no era el tipo de respuesta que alguien daba sin un motivo profundo. El hombre mantenía los ojos fijos en la mesa, respirando despacio, como si decir aquello hubiera abierto una herida que ocultaba desde hacía mucho. Ella acercó el banco frente a él sin sentarse, solo aproximándose para que no se sintiera expuesto. Huyendo, ¿por qué?, preguntó con cuidado. El hombre tardó varios segundos en responder. Su voz salió baja, casi un fragmento. Perdí a alguien. Hace poco. Elena sintió un peso en el pecho. Lo lamento mucho. Él cerró los ojos como si la memoria fuera una hoja afilada atravesando su interior. Era la única persona que me hacía sentir que todavía quedaba algo bueno en mí. Elena observó su postura, la manera en que sus manos no dejaban de frotarse una contra la otra, señal clara de culpa, arrepentimiento, duelo. Conocía muy bien ese tipo de inquietud. Ella también cargaba algo parecido por dentro. «Yo lo entiendo», murmuró ella. «Perdí a mi hermano hace 4 años, también muy lejos de casa». El hombre levantó los ojos de inmediato. Ahora no era solo tristeza, era sobresalto. «¿Tu hermano en Japón?». Ella confirmó con un gesto. Trabajaba en una fábrica como temporario. Hubo un accidente. Dijeron que fue culpa de él, pero nunca creí en eso. El silencio que se instaló entre ellos fue pesado, distinto. El hombre quedó inmóvil. Su rostro perdió color. El aire alrededor pareció estrecharse. ¿Fábrica?», preguntó él casi sin voz. Elena frunció el ceño, sin entender la repentina mudanza. «Una de Yokohama, de un grupo grande. Nunca conseguí mucha información. Todo era muy cerrado». El hombre llevó una mano a la boca, presionando los labios con fuerza, como si quisiera impedir que la respiración se le escapara. Sus ojos comenzaron a temblar, denunciando pánico. Elena dio un paso atrás, confundida. «¿Qué pasó?». «¿Dije algo malo?». Él tardó, pero respondió. «Yokohama», repitió en un susurro. «Era una de mis unidades». Ella no entendió de inmediato. «¿Cómo que tuyas?». El hombre tragó en seco. «Yo soy dueño del conglomerado al que pertenece esa fábrica». Elena se quedó paralizada. La bandeja que sostenía casi resbaló de su mano, pero la afirmó antes de que cayera. El aire del diner parecía distante, como si el resto del mundo desapareciera por un instante. «¿Tú eres el propietario?», preguntó incrédula. Él asintió despacio, cada movimiento cargado de vergüenza. «El accidente, el que se llevó a tu hermano, ocurrió mientras yo todavía estaba en el mando directo. Firmé informes sobre eso. Firmé sin leer todo lo que debía». La garganta de Elena se cerró. El mundo alrededor quedó silencioso. La radio seguía sonando en el rincón. Las ollas chocaban, la gente conversaba, pero nada de eso llegaba hasta ella. El hombre continuó, con la voz quebrada. «Ellos ocultaron detalles, ocultaron irregularidades, y yo permití que las ocultaran, porque confiaba demasiado, porque estaba lejos, porque no quise ver». Respiró hondo, temblando. «Yo soy parte de la razón por la que tu hermano nunca regresó». Elena llevó la mano al pecho, intentando controlar su propia respiración. Era demasiado rápido. El hombre que ella acababa de ayudar era el mismo que, aunque sin intención directa, tenía ligación con la mayor dor de su vida. «Ana, ¿tú sabías?», preguntó ella con un hilo de voz. «No», respondió él de inmediato. «Solo descubrí toda la verdad cuando investigué el accidente hace unos meses, después de perder a la persona que yo amaba. Yo pensaba que ya había visto todo lo malo en mí, hasta que encontré el nombre de tu hermano». Las palabras entraron profundo. Elena cerró los ojos por un segundo, sintiendo el impacto. Era como si 2 historias completamente distantes hubieran chocado en aquel instante. Él la observaba con una culpa evidente, las manos entrelazadas con fuerza,
como si esperara una sentencia. «Si quieres», murmuró, «puedo irme ahora. No tienes por qué escuchar nada más de mí». Pero Elena no dijo nada, porque en ese momento ella ya no sabía si quería que él se fuera o si quería escuchar toda la verdad. El mundo de ella había cambiado en segundos, pero el de él también. Elena se quedó de pie frente a él, inmóvil. La revelación seguía vibrando dentro de ella como un choque. El hombre que había defendido, el hombre que no conseguía ni pedir comida, estaba ligado directamente a la pérdida más dolorosa de su vida. Era imposible absorber todo de una vez. El extranjero mantenía la cabeza baja, como si esperara que ella lo rechazara. «Lo siento», dijo con la voz más débil de la noche. «No hay nada que pueda decir que compense lo que pasó». Elena apretó los dedos contra el paño del delantal. «¿Sabe por qué? ¿No dijiste eso desde el principio?», preguntó intentando mantener la voz firme. «Porque todavía no sé cómo lidiar con eso». Él levantó los ojos, cargados de arrepentimiento. «Desde que descubrí lo que hicieron con los trabajadores, desde que comprendí que yo también dejé pasar cosas, no sé cómo pedir perdón sin sonar como un hipócrita». Había sinceridad en su voz. No era un discurso preparado, ni una excusa. Era dolor crudo, expuesto. Elena respiró hondo. «Pasé años con rabia. Rabia por no tener respuestas. Rabia porque nadie asumió responsabilidad». Apretó los labios. «Nunca imaginé que encontraría al dueño de la empresa así, sentado frente a mí». Él la sintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo tampoco imaginé encontrar a alguien afectado directamente por mis decisiones». Su voz tembló. «Pero estoy aquí, y si quieres escuchar, puedo contártelo todo, cada detalle, sin ocultar nada». Elena sintió el corazón acelerarse. Era la primera vez que alguien le ofrecía respuestas reales sobre lo que pasó con su hermano. Se sentó frente a él, no por perdón inmediato, no por compasión, sino porque merecía conocer la verdad. «Entonces habla», dijo. «Cuéntame». Él respiró hondo, recomponiéndose. La fábrica tenía fallos. Los informes eran manipulados por gerentes locales para evitar escándalos. Cuando tu hermano murió, registraron el accidente como culpa de él. Mintieron. Y nadie me avisó. Cerró los ojos, la voz quebrándose. Y yo dejé que eso pasara porque confiaba en los números. Confiaba demasiado. Y ahora eso pesa sobre mí todos los días». Elena escuchó todo sin interrumpir. Sus manos temblaban, pero permaneció firme. El dolor era grande, pero la verdad, por fin, estaba ahí. Después de unos segundos de silencio, ella dijo: «No puedes traer de vuelta a mi hermano». Él bajó la mirada. «Lo sé, pero puedes asumir lo que hiciste. Puedes cambiar lo que aún existe allí». Su mirada se volvió firme, directa. «Puedes impedir que otras familias pasen por lo que la mía pasó». Él levantó la cabeza, sorprendido por el tono. «Yo ya comencé. Despedí a quienes encubrieron el caso. Inicié auditorías internas. Y hoy mismo estaba yendo a visitar trabajadores de otras unidades». Hizo una pausa. «Pero descubrí que, por más que haga, la culpa nunca desaparece». Elena respiró profundo. «La culpa no desaparece, pero tú decides qué haces con ella». Él tardó un instante en absorber esas palabras. El temblor en sus manos disminuyó. Lo que ella dijo parecía darle una dirección que él no había encontrado solo. «Si tú quieres», dijo él, «puedo mostrarte los documentos del caso, todo lo que encontré, y puedo ayudar a tu familia con lo que necesiten. No por caridad, por responsabilidad». Ella guardó silencio. No quería parecer que perdonaba a alguien tan rápido, pero tampoco podía negar que ese hombre estaba intentando, de verdad, enfrentar todo lo que evitó durante años. Finalmente, Elena respondió: «Voy a pensar en eso». Él asintió, dispuesto a aceptar cualquier decisión que ella tomara. La comida llegó, el combo 3 y el té caliente. Pero en ese momento el pedido no importaba. Era el encuentro de dos dolores, uno buscando verdad, el otro buscando redención.
Elena se levantó despacio. Necesitas comer. Estás temblando desde que entraste. Él sonrió, pequeño, frágil. Gracias, por todo. Ella hizo un leve gesto con la cabeza, conteniendo la emoción que insistía en subir. Y mientras se alejaba unos pasos, percibió que, en medio del dolor, algo se transformaba. Aquella noche, que había comenzado con humillación y vergüenza, ahora habría espacio para algo raro, comprensión, aunque todavía incompleta. El hombre, solo en la cabina, respiró hondo por primera vez. Y por primera vez desde la pérdida que lo había destruido, sintió que quizá existía un camino para reconstruir algo dentro de sí, aunque fuera difícil, aunque doliera, aunque exigiera enfrentar todos los errores que lo habían traído hasta allí. Porque esa noche, dos vidas rotas se habían encontrado, y eso estaba cambiándolo todo. Una pregunta: ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, podrías perder historias como esta. Así que te sugiero con cariño que lo verifiques ahora, ¿sí? Ahora, seguimos hacia el final. La noche terminó silenciosa en el diner. Elena siguió atendiendo mesas, pero algo dentro de ella había cambiado. No era perdón inmediato, ni una paz completa. Era simplemente claridad. Por primera vez tenía respuestas, y eso abrió una pequeña rendija donde antes solo había dolor. El hombre permaneció sentado unos minutos más, mirando el té caliente entre sus manos. No pudo beberlo, pero pudo respirar sin sentir el pecho quebrado, y eso esa noche ya era mucho. Antes de irse, él se levantó despacio e hizo una pequeña reverencia hacia Elena, un gesto simple, verdadero. Ella respondió con un leve asentimiento. No había promesas grandiosas, no había garantías, pero había un comienzo, de verdad, de reparación y de valentía. La moraleja de esa noche era clara. A veces, una vida cambia cuando alguien decide escuchar, y otras veces cuando alguien finalmente tiene el coraje de cargar con su propio peso. Y una frase marcó el cierre de la historia: la verdad puede herir, pero el silencio destruye. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si descubrieras que el mayor dolor de tu vida fue causado por la misma persona a quien acabas de ayudar? Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima historia, ya que ya estás suscrito al canal.